Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy la psicóloga Marilyn Payo y el día de hoy les presento el taller para padres Conectarnos sin barreras, comunicación y límites en familia con adolescentes de 12 a 15 años de la Unidad Educativa Nuevo Horizonte en la ciudad de Guayaquil. Quiero que sepan que este espacio está diseñado para ser práctico, respetuoso y aplicable con herramientas muy prácticas, fáciles y concretas para mejorar el diálogo en casa, poner límites claros sin pelear y acompañar el proceso escolar con más calma y coherencia. Bienvenidos. Hoy quiero invitarlos para que no solamente puedan observar esta presentación, sino dinamizar y poner en práctica este taller. Voy a explicarles primero el tema del taller, cuál es su justificación, cuál es el contexto para el que se está pensando dar este taller. Luego revisaremos un poco los objetivos generales, los objetivos específicos, una fundamentación teórica breve en lenguaje muy accesible y finalmente la metodología del taller con su plan de actividades para 60 minutos, los materiales que utilizaremos, la evaluación que tendremos y un cierre y compromiso. En la introducción nos haremos una pregunta esencial: ¿qué es ser adolescentes? Y para ello es importante mencionar que especialmente entre los 2 y 15 años, la adolescencia es una etapa de cambios rápidos donde los chicos y las chicas necesitan mucha más autonomía y al mismo tiempo siguen necesitando guía, pero sobre todo límites. Esto obliga a las familias a negociar la convivencia, los horarios, el estudio, amistades, pantallas y responsabilidades. Acá aparece algo muy común: cuando hace falta de herramientas de comunicación, se vuelven frecuentes patrones como los gritos, el silencio prolongado, la evasión o discusiones que se repiten con el mismo final. Y eso aturde, cansa, porque sentimos que hablamos mucho, pero no nos hacemos entender o no entendemos al otro. En la justificación vamos a enunciar que este taller es importante por tres razones principales. Primero, porque la calidad de la comunicación entre padres y adolescentes se relaciona con el bienestar emocional. Cuando el adolescente siente que puede hablar sin miedo o a ser ridiculizado, atacado, castigado, hay más posibilidades de pedir ayuda, de que ellos pidan ayuda, de cooperar y de prevenir escaladas mayores. En segundo lugar, porque poner límites no debería sentirse como una guerra diaria, sino todo lo contrario. Los límites bien planteados protegen las relaciones, reducen los conflictos, la confusión, ayudan a crear hábitos y bajan la ansiedad familiar. Y número tres, porque el acompañamiento escolar funciona mejor cuando no es hacer la tarea, sino sostener estructuras, horarios, seguimiento, expectativas realistas y una conexión con la escuela, ese compromiso real. Desde el enfoque sistémico, como lo dice Pereira, la meta no es buscar culpables, es observar qué patrón se repite y mover una pieza del ciclo para que cambie la interacción. En el contexto y perfil de participantes, este taller está pensado para familias de estudiantes entre octavo a décimo año básico, entre 2 y 15 años en un contexto urbano o periurbano. Se recomienda un grupo aproximado de 20 a 25 participantes para garantizar participación y práctica. Consideramos la diversidad familiar, familias nucleares, monoparentales, extensas o reconstruidas, con realidades comunes como poco tiempo por trabajo, estrés académico, uso intenso del celular y conflictos por normas. Es importante mencionar que durante el taller cuidamos la confidencialidad, se trabaja con ejemplos generales sin necesidad de compartir información personal o íntima de los participantes. Dentro de los objetivos están los generales y los específicos. El objetivo general del taller es fortalecer habilidades parentales de comunicación, límites y acompañamiento escolar desde un enfoque sistémico y de crianza respetuosa para mejorar la convivencia y el bienestar familiar. En los objetivos específicos buscamos el número uno, identificar patrones de comunicación que dificultan el diálogo. Número dos, promover límites claros y consistentes sin violencia ni humillación. Y número tres, orientar a estrategias de acompañamiento escolar que apoyen hábitos y autonomía progresiva. En la fundamentación teórica es importante mencionar que en terapia familiar sistémica entendemos que la familia funciona como un sistema. Lo que hace una persona influye en los demás y eso regresa. Es decir, el problema muchas veces no está dentro de alguien, sino en el patrón de interacción que se repite cíclicamente. Por ejemplo, yo presiono, él se cierra; yo subo el tono de mi voz, el otro explota; yo castigo a mi hijo, él se distancia. Lo que hacemos aquí es identificar el ciclo y elegir un punto concreto
desde dónde intervenir o desde dónde partir para que el resultado sea distinto. Comunicación familiar. No es solo hablar, es cómo nos escuchamos, es cómo gestionamos el desacuerdo y si existe un espacio seguro para expresar mis emociones o las emociones de mi adolescente. En este taller trabajamos una secuencia simple y muy efectiva. Por ejemplo, vamos a hablar de las pausas activas necesarias, de la validación que le hacemos al otro, de preguntas abiertas donde invitamos a que respire y nos dé una respuesta real y acuerdos. Esa pausa para bajar la escalada, o sea, permitirnos un tiempo para poder responder, esa validación que nos permite reconocer lo que el otro está sintiendo sin estar necesariamente de acuerdo, esa pregunta abierta que me invita a la cooperación y ese acuerdo donde haya claridad y respeto. En los límites y disciplina positiva. Los límites saludables se entienden como reglas claras, pocas, realistas y conscientes. No se trata solamente de controlar, se trata de orientar al adolescente. En la disciplina positiva, el límite no se comunica desde el miedo, sino desde la firmeza con respeto. Esto es lo esperado, esta es la razón, esto es lo que pasa si no se cumple y yo estoy aquí para ayudarte a lograrlo. Los límites deben centrarse en la conducta, no en etiquetar al adolescente. Por ello es importante evitar frases como eres un irresponsable y usamos necesito que entregues esto a la hora tal. O sea, cambiamos las palabras y la forma en la que nos comunicamos y hacemos sentir al otro. Además, en el acompañamiento escolar es importante mencionar que acompañar no significa hacer la tarea de mi adolescente. Acompañar es sostener una estructura como un espacio, un horario, un seguimiento breve, tener expectativas claras y conversaciones sobre las metas de mi estudiante, mi adolescente. Muchas familias se frustran porque ayudan demasiado, se exigen demasiado o ayudan atacando. Y ustedes preguntarán, ¿cuál es eso ayudan atacando? Imagínense que se acercan a su adolescente y le dicen, ¿por qué no entiendes? Y eso lo bloquea automáticamente a mi adolescente. Aquí en ese taller trabajamos en acompañar con preguntas útiles, por ejemplo, ¿qué te falta? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué necesitas de mí? Una supervisión de pronto. Entonces, de eso se trata el verdadero acompañamiento escolar. En la metodología y plan del taller es necesario mencionar que dura alrededor de 60 minutos y combina explicaciones breves con prácticas. La modalidad es psicoeducativa y participativa, tiene mini charlas, trabajos en grupos pequeños, dinámicas guiadas y un cierre con acuerdos. Usamos técnicas sencillas como lluvias de ideas, análisis de un caso breve, mapas del patrón de interacción, microjuegos de roles y construcción de acuerdos familiares. En las actividades de ese taller está pensado tener 4 actividades. La primera actividad dura 5 minutos y incluye una presentación de los participantes, una actividad de rompehielo, lo que más nos cuesta, por ejemplo, empieza así, ¿qué es lo que más nos cuesta con nuestro adolescente? En 5 minutos hacemos un rompehielo rápido con cada padre, escribe un post-it, una frase, lo que más me cuesta con mi hijo es, por ejemplo, se encierra y no habla, me responde feo, no obedece horarios, solo quiere el celular. Luego agrupamos todos estos POSIT en 3 temas, por ejemplo, como son la comunicación, de pronto a otra familia le faltan límites y de pronto otra familia tiene problemas con lo académico, con la escuela. Esto nos ayuda a que el taller responda a su realidad, no a la teoría en general. Es importante también mencionar que también tendremos una exposición central donde durará alrededor de 15 minutos y se hablará de la conexión más los límites, una mini herramienta. En 15 minutos explico las ideas claves con ejemplos cortos, por ejemplo, la diferencia entre una frase que escala y una que regula. Una frase que escala es tú nunca haces nada y una frase que regula es necesito que hoy hagas tu parte en 30 minutos de tarea antes del celular. Aquí presentamos el guión de una conversación que tiene pausa, que tiene validación, pregunta abierta y un acuerdo. Y lo aterrizamos así. Por ejemplo, en la pausa no lo hablemos gritando, en 10 minutos lo conversamos. En una validación puede ser entiendo que estás cansado y no quieres hacer más tareas. En una pregunta abierta puede ser ¿qué necesitas para terminar hoy este trabajo sin discutir? Y en un acuerdo puede ser hacemos 30 minutos descansas, 10 y luego te conectas.
En la actividad 3, que dura alrededor de 25 minutos, es una dinámica participativa de un caso más un mapa de patrón con un roleplay. En esta parte es importante mencionar que le damos un caso típico a la familia que hará y luego hará un mapa de patrón. Por ejemplo, en una ficha ustedes completan 5 casillas con ese caso o con un caso parecido en casa. Pondrán, por ejemplo, lo que yo hago es insisto y subo el tono. Lo que hace mi hijo es se cierra y responde mal. Lo que yo siento es impotencia y luego me genera una preocupación. Esto ayuda a ver que muchas veces el conflicto no es la tarea, sino el ciclo repetido de las cosas. Y para esta actividad tenemos un roleplay en tríos, una persona hace de padre, otra de madre, otra adolescente y otra observa. Se practica una conversación de 1 minuto usando un guión. Un ejemplo sería de una madre, no quiero que esto termine en pelea, como una pausa. Luego hace una validación, entiendo que estás cansado, una pregunta abierta, ¿en qué te ayudaría para que hoy termines esta actividad? Y un acuerdo, hagamos un acuerdo de 30 minutos de tarea, luego 20 minutos de celular. Y el observador da un checklist rápido, hubo una pausa, si hubo una validación, si hubo una claridad en el límite y si hubo respeto sobre todo en el acuerdo. En la actividad 4 va a durar alrededor de 15 minutos, es una puesta en común de acuerdos más un cierre. En los últimos 15 minutos, cada familia redacta una hoja, los no negociables, por ejemplo, respeto sin insultos, seguridad y horarios de llegada. Un negociable, por ejemplo, uso de pantalla según el cumplimiento de responsabilidades. Y un ritual de conexión, por ejemplo, 10 minutos al día sin celular, solo conversar con un checklist semanal, ¿cómo estás y qué necesitas? Después se hacen 2 a 3 preguntas, cerrando con un micro compromiso de parte de los padres. Y hasta aquí las actividades. Los materiales son fáciles como post-it, marcadores, fichas impresas, mapas de patrón, guión de conversación con frases modelos, hojas de acuerdos. Y si se usa un video, es uno corto de 1 minuto para analizar qué escaló y qué se reguló. En la evaluación más el cierre, cerramos con una ficha de evaluación rápida y con un compromiso práctico. Los ejemplos de respuestas que buscamos, por ejemplo, me llevo la idea de pausar antes de hablar, identifiqué que cuando insisto mi hijo se cierra y yo subo el tono, mi frase de inicio será quiero hablar contigo y terminamos con una frase clave de conexión antes de corrección, límites con respeto y acuerdos realistas. Muchas gracias.